¿Qué tal amigos? Les habla Juan Manuel Gómez de Asesoría Técnica Automotriz. Para hoy vamos a mirar el video número 2, en donde vamos a hablar sobre el ajuste de tensión en el eje vertical del osciloscopio. Vamos entonces a hablar sobre la importancia del ajuste de tensión. Esto es importante porque dependiendo de la escala que seleccionemos podemos visualizar de una mejor forma la señal obtenida. Si de pronto la escala de voltaje no es la más adecuada, la señal se nos sale o la vamos a ver demasiado pequeña, cosa que va a ser pues, poco útil. Entonces vamos con unos ejemplos de cómo se realiza. Una vez que ya calibramos el osciloscopio, dependiendo de la señal que vamos a obtener, vamos asimismo a seleccionar la escala de voltaje. En esta parte entendemos de que ya tenemos nuestra señal capturada y que estamos mostrando aquí un sensor de pulsos en admisión, como un ejemplo. Entonces, en el eje vertical se encuentran los valores de voltaje de corriente continua y corriente alterna. Este acoplamiento de corriente continua o corriente alterna es muy útil dependiendo del tipo de sensor que vamos a utilizar o herramienta a utilizar. En este caso, un sensor de pulsos que se está colocando en admisión, en escape, en cárter, en la misma tapa de radiador, tenemos que darle un acoplamiento de corriente alterna. ¿Por qué es esto? Para que el cero, como ustedes pueden ver aquí, se los voy a señalar aquí en este lado, el cero me va a partir la señal justo a la mitad, entonces voy a tener tanto el mismo valor en la parte superior como el mismo valor en la parte inferior, ¿sí? Y que de ahí mismo la resolución o la forma en que la voy a ver eh, me va a resultar bastante útil si selecciono la opción correcta en cuanto a la escala de voltaje, ¿ya? Entonces, para poder distinguir esto, pues tenemos aquí una nota de que los pulsos hacia arriba son pulsos positivos y los pulsos hacia abajo son pulsos negativos, por así decirlo, y que la escala de voltaje, en este caso la que tenemos subrayada aquí en este lado, tenemos un voltio por división, en donde eh, hemos visualizado de una forma, digamos así, correcta la señal. No necesitamos tener mayor escala o menor escala, sino que esa es como la más indicada. El voltio por división lo puedo tener aquí en la parte inferior izquierda con el símbolo de corriente alterna o acoplamiento alterno, en donde pues, esa es la forma en que lo vamos a visualizar. El voltaje siempre va a ser en la escala vertical. Los cuadritos que se van hacia, o sea, en la parte vertical van a tener la resolución, en este caso, de un voltio por división, ¿sí? Entonces, de este lado, por ejemplo, hemos cambiado la escala o queremos saber cuántos voltios son por cada división en la vertical. Tenemos de que un cuadro hacia arriba de la señal inicial del cero pues, va a valer 2 voltios, uno por encima va a valer 3 voltios y así sucesivamente. Esa selección la voy a hacer en este lado de aquí, en donde pues, vamos a tener la opción de colocar 1 voltio, 5 voltios, 10 voltios, dependiendo de la intensidad de la señal como tal. Ahora bien, les voy a mostrar uno en donde la escala ya no es 1 voltio, sino que son 5 voltios. Esos 5 voltios de la misma señal los vamos a tener ahí, pero ¿qué sucede? Es una señal muy disminuida en donde si yo necesito mirar algún detalle no lo voy a obtener porque su dimensión no es la más adecuada. Asimismo, yo puedo tener los valores de 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, siempre en escala horizontal. ¿Cómo hice yo el cambio? Lo hice exactamente en la misma forma que seleccioné el número uno del voltaje de 1 voltio por división y lo tenemos aquí mostrado en la pantalla. Indicamos también nuestra línea de 0 voltios que es bastante importante para este tipo de mediciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando seleccionamos un voltaje demasiado pequeño para una señal que se nos sale de la pantalla? Aquí el ejemplo es 200 milivoltios. En 200 milivoltios
no alcanzamos a ver los bordes, entonces pues perdemos información. La idea de esto es de que tengamos la señal dentro de la pantalla para poder visualizarla de una mejor forma. ¿Sí? Igual todo lo podemos hacer desde la línea de comandos eh, de selección en donde están al lado derecho. ¿Sí? Aquí tenemos los tres ejemplos, en donde el primero, la pérdida de la lectura de la señal, porque pues, se nos sale tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Tenemos esta otra que está acá, la señal muy pequeña y difícil de visualizar. Y esta otra, que es la del lado derecho de la pantalla, tenemos el ajuste vertical, digámoslo así, ajustado o recomendado para poderlo visualizar de una mejor forma. Hay un truco, hay un truco en donde podemos, en el evento de que no sepamos cuál es el voltaje que vamos a leer, lo colocamos en la escala de 20 voltios por división. Una vez de que ponemos a correr el osciloscopio, con 20 voltios vemos si la señal se ajusta a lo que necesitamos o si no, vamos mermando, le damos 10 voltios, le damos 5 voltios, donde nos sintamos más cómodos para poder visualizar una forma de onda que nos brinde información al respecto. ¿Sí? Entonces con esto, aquí tenemos por ejemplo otra señal, es una señal de un sensor de detonación que también es necesario colocarlo con acoplamiento de AC. Esa señal, como son sistemas piezoeléctricos o sensores piezoeléctricos, mmm, pueden brindarnos una información, pero el problema es que tienen un voltaje muy, muy pequeño, entonces tengo que darles un valor de 200 milivoltios para poderlos visualizar adecuadamente. ¿Ya? Ahí tenemos el voltaje alterno. El ajuste se hizo de acuerdo como les mostré unos segundos atrás. ¿Sí? Y la ventaja del Serie 6000 de estos osciloscopios es de que nos da el acoplamiento en AC. El Hantec 1008, que es muy común en este mercado, en la parte de los técnicos que lo utilizan mucho, tiene esa gran desventaja que no tiene acoplamiento de corriente alterna. ¿Y cuál es el inconveniente aquí? De que señales, por ejemplo, en sensores de pulso, eh, no las vamos a tener el cero partiendo la señal justo en la mitad, sino que va a estar por encima, va a estar desfasada. Entonces, si yo voy a hacer un diagnóstico, por ejemplo, de instalación de correa dentada por medio de pulsos, pues no lo voy a poder visualizar correctamente porque la línea cero, que es la que atraviesa la señal en un acoplamiento así, está justo atravesando por punto muerto superior. En el 1008 no la voy a poder tener y no voy a tener forma de darme cuenta si quedó bien o no en cuanto al tiempo mecánico. ¿Ya? Poniendo aquí otra señal, tenemos aquí una señal de un sensor de efecto Hall, un ejemplo. ¿Sí? En este caso es un sensor de ABS. Que tenemos que seleccionar el voltaje continuo, en donde lo vamos a poder visualizar con la señal cuadrada y pues no vamos a tener mayor inconveniente. Y pues bueno, otro de los puntos también importantes de este, de este osciloscopio es que yo puedo mezclar dos señales, una señal de corriente continua, una señal de corriente alterna, o de acoplamiento alterno más bien, en donde perfectamente pueden convivir simultáneamente la señal del ABS, la señal de cualquier otro sensor. Esto que les tengo aquí son simplemente ejemplos de la posibilidad de que yo puedo mezclar señal alterna, señal continua en el mismo osciloscopio simultáneamente. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la visualización, el canal 1, que es el amarillo, tiene acoplamiento directo, el canal 2 tiene acoplamiento alterno y lo estamos visualizando de esa forma. Los canales entonces los puedo ajustar acá de este lado y les doy el rango de voltaje el cual pues, se necesita. De este lado entonces, ¿qué tenemos? De este lado tenemos lo que es diferentes valores de voltaje. Este es el ejemplo de que el canal amarillo tiene 1 voltio por división y el canal 2 tiene 5 voltios por división. Esto me permite
Esto me permite manejar diversos sistemas, por decir algo, bobinas, por decir algo, inyectores, sensores, en donde cuadrarlos con la señal, con el voltaje, para poderlos visualizar de una mejor forma. ¿Sí? Otro de los puntos también importantes de este osciloscopio es de que el Serie 6000 soporta hasta 35 voltios de pico a pico, cosa que no es capaz de hacer el Hantec 1008, que solamente soporta 20 voltios de pico a pico. Esto es importante para cuando vamos a mirar, por ejemplo, algunos solenoides o algunos elementos de que pueden tener un poco más de voltaje y que también, por ejemplo, en motores diésel que trabajan a 24 voltios, es mucho más saludable para el osciloscopio tener ese margen de los 35 voltios y no el de los 20 que posiblemente pueda sufrir alguna anomalía por el exceso de voltaje que estamos teniendo ahí. ¿Sí? Las configuraciones utilizadas para las escalas de voltaje las podemos tener aquí, como les estoy señalando. Podemos tener escala por 1, por 10, 100, 1000 y 10.000. ¿Esto qué quiere decir? Que es un factor de multiplicación para cuando la señal es demasiado alta en voltaje, yo le puedo dar un reductor para poderla visualizar aquí de esta forma. Muchas veces el X1 o el por 1, la señal se me sale y por más de que yo la reduzca en voltaje aquí, no me da. Entonces yo le puedo dar un ajuste por 10 o por 100 para poderla meter en la pantalla. ¿Sí? Aquí tenemos la simulación de un sensor de rotación tipo MRE o efecto Hall, en donde arrancamos con la línea de los 0 voltios, que se las estoy marcando aquí en rojo, y tenemos una tensión de 2 voltios. 2 voltios, ¿por qué? Si ustedes se fijan en la pantalla al lado inferior izquierdo, tenemos 500 milivoltios por división. Si yo voy sumando cuadrito por cuadrito en la parte vertical, pues voy a sumar 4, equivalente a 2 voltios aproximadamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a revisar sensores, la idea es de que siempre estemos con el X1, o sea, por 1. ¿Por qué razón? Porque es que los sensores no van a ir más allá de 5 voltios, haciendo la excepción de que hay algunos sensores que trabajan a 12 voltios y hay otros que trabajan a 8 voltios, pero la gran mayoría son a 5 voltios. En el evento de que el trabajo del sensor o la alimentación del sensor sea de 8 o de 12 voltios, pues ahí lo voy a poder notar porque se me está saliendo de la pantalla. ¿Y qué hago? Pues simplemente le doy un poco más de amplitud, le cambio la escala para poder ajustar la señal ahí mismo. ¿Sí? Entonces, otro de los puntos también importantes, para las pruebas de bobinas, podemos seleccionar la opción por 10. Esto, pues digamos así, es una de las opciones, pero a nivel muy particular, muy personal, yo prefiero utilizar un atenuador, un 20-1, que me da la plena seguridad de que no voy a poner en riesgo el equipo. La opción por 10 de pronto se me puede pasar por alto cuando voy a colocarlo en una bobina y puedo tener o correr el riesgo que de pronto se me pueda dañar el osciloscopio. Entonces la recomendación es utilicen un atenuador mucho más fácil y por lo menos uno está más pendiente de lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? En este caso, em, cuando de pronto seleccionamos lo que no es y le damos un por 10 a una señal de 5 voltios y nos da por tomarle la medida, nos damos cuenta que nos está mostrando 20.7 voltios. Ningún sensor va a trabajar en 20.7 voltios, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado para poderlo escoger o seleccionar pues adecuadamente. Con el ejemplo que viene a continuación, tenemos un sensor CMP y un sensor CKP. Ahí tenemos una correlación de, de un motor. Entonces, tenemos la escala de tiempo recomendada para este caso son 20 milisegundos. Las escalas de voltaje recomendado, que acuérdense que estamos en el capítulo de los voltajes, podemos escoger 1 voltio por división y 5 voltios por división. ¿Por qué razón? Porque en 1 voltio por división vamos a tener, digamos así, espacio suficiente para poder meter las dos señales, y el de 5 voltios por división, cuando la señal está muy disminuida, yo le puedo dar
un poco de más espacio para más o menos ponerlas en las mismas condiciones dentro de la pantalla como tal. Podemos también utilizar en, en la parte del osciloscopio una pinza amperimétrica. Esa pinza amperimétrica en la escala vertical nos va a dar los valores ya no de voltaje, sino de amperaje. ¿Sí? Esa pinza amperimétrica en las configuraciones las tenemos también aquí en el lado derecho, en donde podemos coger la CC65 o la CC650, que es para amperios, para cantidad de amperios muchísimo mayor. En este caso escogimos la 65 para medir los pulsos de corriente o de consumo que hace el motor de la bomba de gasolina. El colector en el rotor tiene 8 segmentos. Esos 8 segmentos los vamos a poder identificar fácilmente, aquí como se las estoy mostrando, en donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de un patrón, vamos a buscar un patrón de repetición, ¿sí? En donde lo podemos visualizar por 1, 2, 3, 4, hay más o menos 5 patrones exactamente iguales, cogemos el inicio y el final, contamos 8, y ese espacio de tiempo que hay entre el 1 y el 8, o sea, entre 8 y 8, le vamos a tomar el tiempo, y ese es el tiempo de velocidad que con una formulita que más adelante les voy a mostrar, podemos calcular las revoluciones de la bomba, podemos calcular la presión también de acuerdo al voltaje y al amperaje que tenemos ahí, eso lo vemos en otro curso. Y en la línea vertical vamos a mirar lo que es la cantidad de corriente que se está consumiendo en la bomba bajo condiciones normales o bajo condiciones de prueba, que yo le puedo colocar una restricción y obviamente el amperaje se me va a incrementar en la parte vertical. ¿Sí? Tenemos por aquí otra de las formas también en la parte vertical de leer corriente, y es la línea amarilla, el canal amarillo, lo vamos a tener para medir la corriente del inyector. Y el canal número 2 tenemos identificado una señal de forma de onda del inyector, que es la clásica. Aquí tenemos el ancho de pulso del inyector, este que tenemos por aquí, por este lado. Tenemos la curva de voltaje del inyector utilizando el atenuador 20:1, ¿sí? Y en la línea amarilla, en el canal amarillo, tenemos la curva de consumo de corriente del mismo inyector. Graficando, perdón, graficando no, colocando los valores de consumo máximo de amperios y de voltaje, tenemos de que en el canal amarillo la corriente tiene un pico máximo de 1.18 amperios y que el voltaje máximo para este caso sería de 60.2 voltios. Si hacemos si utilizamos la ley de Ohm, pues podemos calcular efectivamente la resistencia real del inyector y compararla con las especificaciones para saber si el sistema, si el componente pues está debidamente en operación normal. Otro de los puntos que tenemos que darnos cuenta es aquí en esta mesetica de la curva de activación del inyector, de la curva de corriente. Aquí es justo donde la parte mecánica del inyector está abriendo, ¿sí? Y en la línea de corriente, de voltaje, esta cresta que tenemos aquí es cuando la aguja se está cerrando, o sea, el ancho de pulso mecánico, por así decirlo, va de este punto hasta este punto que hay acá, ¿ya? Aquí tenemos la medición con la utilización de los cursores, que obviamente esto los vamos a ver un poco más adelante. Tenemos el pico máximo de voltaje, que sería 60.2 voltios. Y tenemos la medición exacta en la escala vertical de la apertura del aguja del inyector con un consumo de 496 miliamperios, ¿sí? Y un consumo máximo de 1.21 miliamperios bajo estas condiciones de prueba. Entonces, mire que la escala vertical nos brinda mucha información, no solamente en voltaje, sino también en amperaje como tal. Pasamos entonces a otra de nuestras formas de onda clásica, que es la del sistema de encendido. Esta es una onda del secundario, en donde rápidamente pues vamos a identificarla. Lo que es de izquierda a derecha tenemos el duelo tiempo de carga del primario y la bobina.
es el tiempo de saturación de la bobina. Tenemos el voltaje de ionización, que es cuando el voltaje está listo para ser descargado en la cámara de combustión a través de la bujía por los electrodos, en donde se ioniza la, las cercanías de la bujía para poder que la chispa salte. De lo contrario, si no hay ionización, entonces pues es imposible que eso queme. La ionización es como el cuarto estado de la materia, que sería como el plasma, más o menos. Eso viene siendo más o menos por ahí. El tiempo de quemado que lo vemos aquí en la parte central, nos indica cuántos milisegundos está tardando la chispa en ir de un punto a otro y cuánto es su duración. Ahí me puedo yo dar cuenta si, si la bujía fue debidamente calibrada, si está mal de calibración, si tiene algún problema y que tiene que ver con el voltaje de ionización. Unos tiempos de quemado muy cortos me dan un voltaje de ionización demasiado alto, o un voltaje de ionización muy bajito me da un tiempo demasiado largo de quemado, lo que en ambos extremos pues obviamente no va a ser lo más idóneo, lo mejor, porque pues vamos a presentar fallos de encendido. Siguiendo aquí con esto, tenemos el apagado de la bobina del secundario. Esas oscilaciones que vemos aquí, que son alrededor de 3 4, nos indican de que ya la bobina se agotó, se le acabó la capacidad de seguir manteniendo ese arco eléctrico y que ya no es capaz de seguir o de sostenerlo. Entonces ella se agota hasta que nuevamente se apaga y vuelve otra vez y queda en cero hasta que el proceso pues se repita nuevamente. Pero pues como estamos hablando de la parte vertical, aquí yo puedo tener mucha información pues para poderla analizar. Tenemos otra de las pruebas que es, ya en este caso tenemos 3 canales activos en donde vamos a mirar lo que son las curvas de voltaje de batería, la curva de consumo de corriente con la pinza amperimétrica, la inspección de los puentes de diodo del alternador seleccionando el voltaje AC. En fin, tenemos mucha información al respecto y que con el uso de los cursores de la línea vertical me puedo dar cuenta cuáles son los rangos. En este caso podemos leer el voltaje de carga de la batería. Seleccionado tenemos 5.96 voltios. A ver qué tenemos aquí. El, el canal 2, la curva de consumo de corriente del motor de arranque con pinza amperimétrica, tenemos 53.0 amperios de consumo. Tenemos la inspección del puente de diodos del alternador, nos marca 778 milivoltios. Ahí hay un detallito porque se supone que eso no debe subir de 250 como máximo milivoltios de corriente alterna. La curva de voltaje sí quedó aquí de pronto con un errorcito, pero pues debe ser alrededor de más o menos 13, 14 voltios aproximadamente por donde fue tomada la señal. Y también nos sirve para mirar lo que son las masas del vehículo. Observen esto, observen esto. Aquí tenemos dos señales, ¿sí? Dos señales que están puestas a tierra, en donde la masa de batería, después de haber configurado el osciloscopio con cero, la masa de la batería no debe exceder los 300 milivoltios, ¿sí? De la batería del chasis. ¿Qué voltaje tenemos ahí? Tenemos 110 milivoltios, son perfectos y están dentro de la configuración que necesitamos. Y mirando la masa de motor, de batería motor, en este caso tenemos también que no debe pasar de 300 milivoltios, estamos alrededor de 141 milivoltios. Entonces, ambas masas del vehículo, en este caso batería a tierra y masa de motor, motor a tierra, están dentro de los rangos normales. Esta es una de las formas ideales de aprovechar el osciloscopio para revisar eso de una vez sin tener que estar haciendo tanta medición, sino que usted coloca un canal eh, a masa de batería, el otro canal lo coloca a masa de motor y mira cuánto es la caída de voltaje que estamos teniendo ahí. Entonces, este es otro de los puntos también muy importantes de lo que es el osciloscopio en el manejo y en este caso del eje vertical, porque estamos midiendo lo que son voltajes. Con esto, amigos, entonces hemos visto cómo se realiza un ajuste de tensión
en el eje vertical para el Handtech Serie 6000. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.